la idea general de asociación profesional. Este, Antes de iniciar la clase, les comento en relación a cómo vamos a seguir trabajando en cuestión a las sesiones o en cuestión a las clases. Bueno, todavía nos vamos a mantener en modalidad virtual, salvo alguna indicación o alguna cuestión que ya les haré llegar, ya de acuerdo a cómo vaya avanzando esto y a los comunicados y cómo se darán las instrucciones, pues les estaré informando. Mientras, pues vamos a seguir avanzando de esta manera. Eh, por ahí estuvimos platicando la clase pasada en relación a la coalición, en relación al reglamento interior del trabajo, a la idea general de asociación profesional, en cuestión a su terminología, sus tendencias ideológicas, sus finalidades. Entonces, relativo a esto, vamos a ver un poquito de ese derecho de asociación, de ese derecho de sindicalización y ese derecho de reunión. Dentro del derecho de reunión, como lo marca también su temario, ¿sí? Ese derecho de reunión, este tipo de derecho, eh, como todos ustedes saben, tiene su fundamento constitucional, específicamente en el artículo 9, que dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar justamente parte en esos asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considera en este sentido cuando sea cualquier tipo de reunión, pero que sea lícito, pues justamente eh, se está fundamentado. El derecho de reunión justamente implica esa libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros, con cualquier finalidad u objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífica y que tenga un objeto lícito. Si se trata de reuniones de carácter político, es decir, que tengan relación directa con la celebración de campañas electorales o con la emisión de los sufragios o en general con los procesos electorales, solo podrán participar los mexicanos. Dentro de ello, esa libertad de reunión conlleva justamente a esa obligación de las autoridades públicas de no entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que va a reunir los requisitos que se encuentran precisados con el precepto constitucional antecitado. Es decir, que ninguna autoridad pueda disolver una manifestación o una asamblea. Esto en cuanto al derecho a la reunión. ¿Sí? Dentro de ello no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidar o obligar a resolver en sentido que se desee. Entonces, relativo a este orden de ideas, ¿sí? El derecho de reunión, pues es un punto importante, ¿sí? Pero, pues bueno, dentro de ello tenemos el derecho de asociación y también tenemos derecho de sindicalización. Dentro del derecho de asociación, de acuerdo a la interpretación de la misma
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de asociación justamente va a ser una potestad de personas físicas y personas jurídicas colectivas, en este sentido, que se van a manifestar en la posibilidad de unirse o no. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos determinados y permanentes. ¿Mediante qué? Mediante la creación de un nuevo ente. Desde entonces, desde esta perspectiva, el derecho de asociación comprende tres aspectos derivados desde la disposición del sujeto titular de hacer ejercicio o no este, este derecho. ¿Cuáles son? El derecho a asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente. La número dos sería el derecho de permanecer justamente en la asociación o renunciar a ella. Y la vertiente número tres es el derecho a no asociarse si es su deseo. Y a partir de este entendimiento de la libertad de asociación que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la autoridad no puede prohibir ni tener la facultad de autorizar previamente que un particular se asocie o que en este caso crea asociaciones con cualquier objeto lícito, tampoco se podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella. Tampoco podrá obligarlo a asociarse o obligarlo a constituir una asociación. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues vámonos al derecho de sindicalización. Dentro de ello, y aquí sí va a ser importante tener a la mano la Constitución y tener a la mano la Ley Federal del Trabajo. Por favor, les pido 2 minutitos para que lo tengan a la mano, su Constitución y su Ley Federal del Trabajo, por favor. Ok, continuamos. Entonces, relativo a ello, vámonos en este caso, el artículo noveno, pues ya lo estuvimos leyendo, que van a ser esos principios que regulan de manera específica en la Constitución, ¿sí? Lo que establece que no podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
Entonces, vámonos al 123, apartado A, fracción 16. Por favor, ¿quién me hace favor de darle lectura a ese artículo? Pueden alzar la mano. Guillermo, adelante. 123, apartado A, fracción 16. Sí, ya lo tengo. Sí, muchas Fracción gracias, 16. Guillermo. Tanto Sí, los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. ok. Entonces, y asimismo, también el apartado B, fracción décima, que del mencionado artículo, también va a establecer que los trabajadores tengan derecho a asociarse. Por favor, ¿quién le da lectura al 123, apartado B, fracción décima? Andrea, por favor. Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Ok. Artículo 123, apartado B, fracción décima. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra. Ok, muchas gracias. Ahora, relativo a ello, por otra parte, ¿sí? En este sentido, la misma Ley Federal del Trabajo, en su título séptimo sobre las relaciones colectivas del trabajo, contempla disposiciones relativas al contrato colectivo de trabajo, al contrato ley, en los capítulos tercero y cuarto. De manera correcta, eh, aquí es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Los artículos 441, 356, 357, 358, 359, 381 de la misma ley establecen respectivamente que los sindicatos de los trabajadores son coaliciones permanentes y el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida justamente para ese estudio, para ese mejoramiento y para esa defensa de los respectivos intereses tanto de los trabajadores como de los patrones, y tienen ese derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorizaciones previas, y que los mismos sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos, sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, que los mismos sindicatos puedan formar federaciones, confederaciones, y a los que se registrará por esas disposiciones establecidas. Pero vámonos, para que quede más claro, vamos a empezar con el 356 de la misma Ley Federal del Trabajo, que es lo que nos está marcando. Por favor, Carla López. Sí, dice artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ok, muchas gracias. 357. ¿Alguien más? Linda, por favor. Sí, profesor. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin ninguna autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Las Uy, organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de adecuada protección contra todos actos de injerencia de unos respecto de otras, ya que de otras, ya se realice directamente o por medio de sus presentaciones de su constitución, funcionamiento y administración. Se considerarán actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organización de trabajadores dominantes por un patrón o una organización de patrones
o apoyar a cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlos bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. Hasta ahí, muchas gracias. Por favor, César Alejandro, el que sigue, 359. El 59, sí. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Ok, muy bien. Ahora vámonos al 381. Por favor, Diana Raquel Espejel. Ana, por favor, Esteves. Ya, profesor, perdón, es que no podía encender mi micrófono. Ah, está bien. Adelante, Diana. Y ahorita, Esteves, ahorita me ayudas. Por favor. Artículo 381. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en los que sean aplicables. Ok, gracias. 441, por favor. Ana. Voy, profe. Listo. Artículo 441. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Ok, muchas gracias. Entonces, de manera general, estamos ante una cuestión en donde se van a establecer respectivamente los sindicatos de trabajadores, el sindicato que es una asociación de trabajadores y de patrones, y la necesidad justamente de que tengan sus estatutos, sus reglamentos, que puedan elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, sus actividades. Relativo a esto, que formen federaciones, que puedan formar confederaciones, entre otros puntos necesarios justamente a ese derecho de sindicalización, como lo marca su temario. Y dentro de ello, pues en todo sindicato vamos a tener libertad sindical y vamos a tener democracia sindical, en este caso, ¿sí? Que también esa democracia sindical lo vamos a observar cabalmente en esa libertad también en el cual ha ocupado varias recomendaciones y convenios internacionales, en este caso la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense bien, por ahí les voy a encargar que en sus tiempos libres vayan analizando los siguientes convenios que son importantes justamente en esta parte de los sindicatos. Los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, más relevantes que se han expedido en la materia de libertad sindical van a ser los siguientes: el convenio 87, el convenio 151 y el convenio 98. Cada uno con ciertas particularidades. Dentro del convenio 87 va a ser lo relativo justamente a esa libertad sindical, a la protección del derecho de sindicalización, y en el convenio 98 relativo a la aplicación justamente de los principios del derecho de sindicalización y la negociación colectiva. Y en el 151, pues no, se basa en la protección justamente de esos derechos de sindicalización y de los procedimientos para determinar justamente las condiciones de empleo en la misma administración pública. Entonces, es importante, es bueno analizarlo. Lo vuelvo a repetir: convenio 87, convenio 98 y convenio 151. Es el que quiera hacerme alguna mención o alguna cuestión de esos convenios, lo puede hacer en la siguiente clase,
¿sí? A manera de participación. Entonces, pero pues lo pueden ir dándole lectura en varios días, no hay problema, o sea, eso es nada más de manera general. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de todo, yo creo que una de las figuras más importantes del sindicato, que antes no lo teníamos con las antiguas leyes de manera drástica como con la reforma, que esa libertad sindical, de que ya de manera general cuando se escogía un secretario general, pues iban los delegados sindicales representantes de un grupo de personas y votaban y ya. Ahora pues es más el voto libre, universal y secreto. Y dentro de esa libertad sindical va a ser un derecho natural justamente del ser humano, en el sentido de que es fundada sobre los lazos naturales establecidos entre los miembros de una misma profesión. Esta esencia individualista se invoca para fundar un sindicato, para pertenecer a él. Si está ya fundado, para no pertenecer a ninguno o para dejar de pertenecer o para afiliarse a otro. La libertad sindical es así una manifestación justamente de la libertad individual, es un complemento de la libertad individual de los trabajadores. En ejercicio de ella se llega justamente a la creación de un grupo que tiene una personalidad distinta de las personas que han contribuido a su constitución. Este grupo de origen ha sido justamente el resultado de la iniciativa individual, pero más tarde son sustituidos en gran parte sus creadores, y de esta manera la libertad sindical ya tiene como sujeto no solamente al individuo, sino al sindicato. Entre estos dos sujetos pueden surgir conflictos. Todas las historias del sindicalismo están saturadas del antagonismo entre el individuo y el grupo. ¿Cuál de los sujetos va a triunfar en ese conflicto? ¿El individuo o el grupo? Del lado del individuo y de sus intereses individuales se coloca el grupo y el interés general de la profesión. Entonces, dentro de ello, la democracia sindical entonces debe de entenderse como una forma de gobierno que va a garantizar la decisión última al órgano representativo de la misma asociación profesional, y que la acción sindical descarta en el derecho de en este caso, opción de cada individuo a afiliarse o no, o que entra o sale del sindicato, ¿sí? Dentro de ello, por eso tiene la libertad justamente de hacerlo, y está constituido y está fundamentado justamente en esos convenios que me van a hacer el favor de analizarlos: convenio 87, convenio 98 y convenio 151. Entonces, relativo a esto, yo quisiera hacer mención también dentro de esta derecho de sindicalización, como ya todos sabemos, ¿sí? Este derecho, como ya lo comenté, plasmado en el 123, ¿sí? Tanto obreros como empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera, como ya lo habíamos mencionado en el 123, ¿sí? Y dentro de ello, esa garantía social fundamental, la libertad sindical para los trabajadores y para empresarios, que se consagró también en relación al propio artículo 123 constitucional. La expresión individualista del derecho de sindicalización justamente va a constituir el principal
apreciación, y en realidad el derecho a la sindicalización es esencialmente un derecho eh, en este sentido que puede aceptarse para su afiliación sindical, siempre superitado a los intereses de todos los trabajadores, ¿sí? Y el derecho de sindicalización simplemente es expresión más adecuada que la habitual de los países, esa libertad que se entiende entonces como ese derecho destinado justamente a esa defensa, ¿sí? De esos de los trabajadores, de los intereses de los mismos trabajadores. Y en conclusión, yo diría que el estudio justamente de esas asociaciones profesionales que tienen gran relevancia y en la actualidad y además pueden analizarse desde un doble punto de vista como filosofía social que quieren imponer justamente determinadas modalidades del orden político o como institución jurídica regulada consecuentemente por el derecho, su estudio se vincula sistemáticamente con la situación política de un país determinado o con el sistema adoptado para su conducción. Evidentemente, para que las asociaciones profesionales cumplan eficientemente su cometido, este debe limitarse a fines específicos, sin desviación ni interrupciones. Sin embargo, el poderoso desarrollo del sindicalismo obrero ha hecho que éste se haya transformado en una institución poderosa de carácter absolutista, manejada por un grupo cerrado y una verdadera verticalidad ejecutiva. Entonces, dentro de esto, los sindicatos en una nación que, que no impere, digamos, el carácter democrático, no haría lugar a la libertad humana. Y sin libertad de asociación, sin libertad de reunión, sin libertad de expresión, el derecho de petición, entre muchas otras, no podría existir ni someramente los sindicatos tal y como los conocemos en México, ¿sí? Puesto que la base del sindicalismo es la libertad de reunión y asociación. Sin esta, el sindicato sería nulo o sería ilegal, siendo por tanto esencial la democracia para que se tutele las garantías de libertades necesarias para que se dé el sindicato. Entonces, si ustedes observan, o si ustedes escuchan más bien, pues es algo muy, muy interesante, ¿sí? Esto que les estoy hablando, tanto de derecho de asociación, tanto de derecho de sindicalización y tanto el derecho de reunión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto lo escucho. Puede alzar la mano en el chat si gusta, el que quiera hacer alguna aportación o quiera opinar relativo a estos derechos, tanto el de reunión como el de asociación y en relación al derecho de sindicalización. Entonces, no sé si quedé claro también dentro de los tres aspectos en relación al derecho de asociación, del ejercicio del derecho de asociarse, de permanecer o no a la asociación, entre otras, y algunos puntos que toqué en cuestión de la Suprema Corte y algunos puntos de la misma Ley Federal del Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo. No sé si alguien quiera dar su punto de vista, con mucho gusto. En este momento abro las participaciones, solamente 3. ¿Todo quedó perfecto, chicos?
Adelante, Hernández Leonardo. Buenos días, profesor. Buenas tardes. No, días todavía. Es que no entendí la última parte. Bueno, lo último que explicó, ¿me podría volverlo a repetir, por favor? ¿Qué punto? Lo de las, después de que dijimos lo de los convenios, me perdí un buen ahí. Así que, de lo de los convenios, ¿quieres que te lo de la explique libertad sindical. No más que de lo nada de la digo, libertad y democracia sindical? sí, un poquito más, por favor. Ok, la vamos a poner más sencilla, ¿sí? La libertad y la democracia sindical son esenciales para un sindicato. Actualmente, con la nueva reforma, ¿qué es lo que se le dio mayor auge? Que ahora los sindicatos van a ser renovados con el voto universal, libre y secreto. Anteriormente no se hacía de esa manera, específicamente porque tenían sus delegados sindicales, digamos. Vamos a poner, digamos, un ejemplo, ¿no? El CENTE, digamos. Anteriormente, pues hacían un Congreso Nacional y todos los delegados votaban por el que sea el nuevo secretario general, digamos, de una sección específica, ¿no? Entonces, relativo a esto, pues el delegado de una escuela era el que representaba a todos los maestros de esa escuela, ¿sí? Con la nueva reforma es voto universal, libre y secreto. ¿Qué va a pasar? Que ahora se tiene que realizar una votación de manera general por todos los trabajadores de la educación, ¿sí? En esto, ¿qué conlleva? Que la misma libertad sindical va a ser un derecho que tenemos nosotros como seres humanos, en un sentido para establecer justamente fundar un sindicato o para pertenecer a él o para que ya fundado, para ya sea que tú también puedas elegir pertenecer o no pertenecer a él, dar tu cuota sindical ahí o no darlo, ¿sí? Dentro de ello o afiliarse a cualquier otro, ¿no? Esa libertad sindical va a ser una manifestación, ¿sí? Va a ser un complemento, ¿sí? De los trabajadores, va a ser en eso un ejercicio de ella que llega a la creación, ¿sí? De ese grupo o que tiene la personalidad, ¿sí? Para construirlo, para constituirlo, ¿sí? Dentro de ello, ¿qué quiere decir? Dentro de eso, la democracia sindical debe de entenderse de una forma de gobierno que va a garantizar la decisión última al órgano representativo, a la asociación profesional, a la acción sindical, ¿sí? Dentro de ello, esa opción del individuo a afiliarse y entrar y salir del sindicato sin ningún tipo de presión o algo, va a ser tu libertad, ¿sí? Para ser representado por ese mismo sindicato. Y por eso, pues bueno, les estaba hablando un poquito de esos convenios de la OIT, ¿sí? Que es relativo a eso, que ahí nos va a hablar ese convenio del 87, que va a ser de la libertad y protección del derecho de sindicalización, del 98, que es esa aplicación de esos principios de derecho de sindicalización y negociación colectiva, o del 151, que nos habla de la protección de derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar justamente esas condiciones de empleo. Eso era lo que les estaba platicando. Y también dentro de esa libertad sindical, en conclusión, les había dicho que tiene gran relevancia en la actualidad, que puede analizarse desde el punto de vista como una filosofía social que quiere imponer determinadas modalidades
de orden político o como institución jurídica. ¿Por qué? Pues porque se vuelve eso, ¿no? Porque es regulada, porque es consecuente de derecho y su estudio se vincula sistemáticamente con esa situación política del país o con un sistema adoptado para su conducción, evidentemente para que las asociaciones profesionales cumplan justamente eficientemente su cometido, ¿sí? ¿Cuáles son sus fines cometidos? Pues en este caso, salvaguardar los intereses de los trabajadores, ¿sí? Ver su desarrollo sindical, ¿sí? Ver el obrero que ha hecho que éste haya transformado una institución poderosa de carácter que maneja grupos, ¿no? En este sentido. Entonces, a eso me refería. No sé si ya te haya quedado un poquito más claro. Sí, profesor, sí. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Bueno, sin más por el momento, pues quedo a sus órdenes, chicos. Ya se nos acabó el tiempo, pero les deseo un excelente, en este caso, inicio de semana, y pues nos estamos viendo. Por ahí manejé un comunicado en relación al Día Internacional de la Mujer que salió de la FES Aragón. Entonces, como está especificado, así lo vamos a aplicar en relación a la asistencia y lo que viene establecido en el comunicado. Muchas gracias, que tengan excelente inicio de semana. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.